cuenta, ha sido bien recibido en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia y Nueva Zelanda, entre otros. Actualmente es diputado federal, donde se desempeña como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, secretario de la Comisión de Vigilancia e integrante de la Comisión de Gobernación. Muy bienvenido, Marco Antonio, y pues sin más, yo te cedería el uso de la palabra para que nos expongas tus reflexiones sobre tu obra tan valiosa que hoy discutiremos. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todas y a todos la oportunidad de platicarles acerca de este libro, Maximiliano y Carlota, El sueño de un imperio imposible. Agradecer al maestro Agustín Millán, al maestro Felipe Jiménez, desde luego a la maestra Alejandra Tello, por la invitación y la moderación respectivamente. Y me siento muy entusiasmado porque quiero compartirles que yo inicio mi carrera profesional en mi natal estado de Hidalgo como secretario de Estudio y Puente en materia electoral. Y a partir de ese momento, la materia electoral ha sido una pasión que me ha acompañado toda la vida. Y justamente esta invitación fue detonada con una gran colección de libros, de estos maravillosos que edita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estoy realmente fascinado, pues, con toda la producción editorial que tienen, que sin duda a quienes como ustedes y su servidor compartimos seguramente esa pasión por el derecho electoral, pues son unas verdaderas joyas. Y a través de su conducto, maestro Agustín, agradecer a las señoras magistradas, a los señores magistrados la oportunidad de comentar esta obra, este libro, que en lo personal fue muy retador. Fueron 3 años de lecturas y de investigación para posteriormente darle forma a las páginas que tienen en sus manos. Y es un libro que me resultó muy apasionante, como es también apasionante esta etapa de la historia el Segundo Imperio Mexicano, por varios motivos. Pero el primero de ellos es que los mexicanos solemos pensar que nuestros héroes patrios son o de bronce o de mármol, no de carne y hueso, no seres humanos con virtudes, con defectos, con aciertos, desaciertos, claroscuros, como cualquier otro ser humano. Y por si eso fuera poco, en el caso del Segundo Imperio Mexicano, en el caso de Maximiliano y Carlota, pareciera que los tenemos en una burbuja, y o destacamos los méritos que pudieron tener o todo lo contrario, que suele ser bastante común, los vemos como unos invasores, pero los vemos tan lejanos, como unos príncipes europeos advenedizos que llegan a México, tratan de imponer un imperio, que a veces la reflexión es juzgarlos no a la luz de su tiempo, sino a la luz de nuestro tiempo del siglo XXI. Y desde luego, en pleno siglo XIX, un país realmente recién nacido a su independencia, un país que tenía de alguna manera una tradición monárquica, no se había establecido aquí una monarquía propiamente, pero sí un virreinato que dependía de una monarquía, pues no resultaba nada descabellado que en México, un país convulso en ese momento, pudiera pretenderse implementar una monarquía. Desde luego, eso resulta verdaderamente loco a la luz del siglo XXI, pero en esa época no. Y vemos como invasores a una pareja de príncipes, cuando en realidad en pleno siglo XIX era muy usual que se invitara a príncipes extranjeros a poder establecer y encabezar un imperio, una corona en otra latitud del mundo. Al propio Maximiliano lo invitan a ser rey de Grecia y él declina. Sin duda, todos sabemos, en México se establece este imperio entre 1864 y 1867, y lo decía ya como si fuera una narración propia de cuentos de hadas, pues suena bastante ajeno para nuestra realidad moderna, unos príncipes extranjeros que vienen desde Europa a gobernar el país y establecen sus aposentos en el castillo de Chapultepec, que hoy lo visitamos como un símbolo de nuestra patria, pero hace falta aquilatar todo lo que ahí ocurrió. Y no obstante que la historia dista mucho de las narraciones fantásticas, pues la conclusión del imperio, así como el ascenso de los emperadores en México fue estrepitoso, también la caída del imperio, pues pareciera una tragedia griega con el fusilamiento de Maximiliano y Carlota, que pierde la razón, se dice, pues a causa de todos los hechos acontecidos en México. El imperio era una empresa imposible de origen, por eso subtitulé al libro como El sueño de un imperio imposible. Era muy difícil, muy complejo y prácticamente imposible que surtiera éxito el imperio. Octavio Paz en alguno de sus textos decía que México no se lamentará
lo suficiente no haber sido un imperio. Y seguramente sí, sin embargo debemos asumir que hoy no seríamos república sin el segundo imperio, como tampoco lo seríamos seguramente sin todos los sucesos que ocurrieron en nuestra patria, pero justamente el segundo imperio mexicano es un punto de inflexión en todos los sucesos, en la propia restauración de la república y incluso en la política pública y el diseño de país, el diseño de nación que habría de implementarse en México. Decía ya que el imperio fue una empresa fallida desde un principio, surge de manera circunstancial después de que se cambiaran, que se combatieran en México diversas fallas de los gobiernos mexicanos que no lograron que cuajara un sistema republicano durante los primeros años de vida independiente. Obviamente están de por medio, ya lo decía el maestro Millán, los intereses expansionistas de Francia, una potencia mundial que quería extender sus dominios a ultramar, y los sueños de estos dos príncipes que no tenían un país que gobernar, pero sí tenían estos sueños de gobierno, pero además una preparación desde su cuna para poder gobernar. Y al final de cuentas el imperio fracasa, todos lo sabemos, pero su memoria no queda en el olvido, sino que su halo vuelve de manera constante. Hay una bibliografía muy interesante, muy extensa, muy apasionante sobre este tema del Segundo Imperio Mexicano, que desde luego algunos de ellos pues están referidos en esta obra. Para comenzar, a mí me gustaría platicar brevemente sobre estos dos personajes, Maximiliano y Carlota, que me parecen verdaderamente apasionantes. Imaginemos a Maximiliano, que es un personaje complejo, apasionante, esta historia de un joven príncipe que deja su amado castillo del otro lado del mar para gobernar un país desconocido, que ha sido objeto de películas, de novelas, de muchos libros, pero debemos analizar que por sus venas corren pues, la sangre de decenas de reyes, de emperadores, de príncipes, incluso de papas, de santos. Es más, no fue el primer Habsburgo en ostentar el gobierno de nuestro país, el propio continente americano, por lo menos buena parte de nuestro continente, fue gobernado desde distancia por buena parte de los Habsburgo. Maximiliano pertenece a esta casa real, los Habsburgo, una de las casas reales más antiguas, más importantes, más decisivas de la historia. Esta casa que ocupó el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, que había empezado allá por el año 800 con el propio Carlomagno. El abuelo de Maximiliano, Francisco de Habsburgo, Lorena y Borbón, que lo conocemos en la historia como Francisco II, fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a partir de ahí, bueno, pues los Habsburgo, con este imperio austrohúngaro, que redefine en varias ocasiones la historia de la humanidad, la historia de Europa Central y la propia conformación del mundo, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, en cuyo momento pues cae la corona de los Habsburgo. Entonces vemos a un príncipe con una ascendencia verdaderamente interesante, un hombre que en la correspondencia con su madre, él mismo se revela como un hombre ambicioso, y hay un momento en su historia de vida que a mí me resulta muy interesante, porque siempre se nos vende la imagen de un Maximiliano que era soñador, y entonces pareciera que era ingenuo, que era crédulo, que era soñador, que vino engañado a México, y a mí me parece, de las lecturas y de la investigación, encontré un Maximiliano diferente. Hay una etapa de su vida, después del ascenso de su hermano al trono, ellos se distancian, y desde alrededor de 1850, Maximiliano comienza a realizar diversos en barcos de la Marina de Guerra. En septiembre de 1850 llega a Trieste, este puerto del mar Adriático, ubicado al norte de Italia. Italia en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. El propio Maximiliano, una vez casado con Carlota, serían virreyes de esta provincia. De ahí se van a Grecia, conoce Asia Menor. En el libro de sus viajes, que él mismo escribe como parte de su diario, llega incluso a Egipto. Era un hombre interesado en la cultura, en la historia, en los vestigios. Y a propósito de Egipto, quiero decirles que cuando el emperador muere en Querétaro, había un barco con objetos históricos, arqueológicos egipcios, que tristemente se regresaron a la casa de los Habsburgo, pero que habrían sido parte de un museo que Maximiliano había pensado, un museo
verdaderamente importantes, seguramente como aquellos de los más importantes en el mundo, el Louvre, el Hermitage, en fin. Pero bueno, viaja durante varios meses, sale de Trieste, se va a Italia, ahí ya llevaba el Novara, que es el mismo barco con el que llega a México, visita Nápoles, Livorno, Florencia, se va a España, y en España visita Granada, que es un lugar extraordinario, ahí se encuentra la tumba de los Reyes Católicos, y él se asume como el pariente vivo en ese momento en España más cercano a los Reyes Católicos, aunque en realidad los Habsburgo emparentan con los Reyes Católicos pues una generación después. Pero bueno, él se asume como descendiente de los Reyes Católicos, ponen en sus manos la corona de la reina, blande la espada del rey, y él en la carta donde describe ese viaje le confiesa a su madre que se siente heredero de esos Habsburgo que durante 700 años habían redefinido el mundo conocido, se siente heredero de aquella estirpe y él siente que la posición que está jugando pues es menor a aquel llamado de la historia. Y es algo muy importante porque le escribe a su madre y le dice: madre, yo no necesito un reino, necesito un mundo para gobernar. Y ese episodio de su vida siendo joven, yo me imagino, cuando le ofrecen el reino de Grecia, Grecia le parecía poca cosa para aquello que él soñaba que estaba destinado a ser. Recordemos que la monarquía parte del hecho pues, de que los países son dados por Dios al monarca. Y él, en su forma de pensar liberal, piensa lo contrario, que es Dios, era un príncipe católico, que es Dios quien le daba al gobernante al territorio y consecuentemente los gobernantes debían estar bien preparados para enfrentar los retos de la administración pública. Seguramente eso le lleva a rechazar el trono de Grecia y cuando los conservadores mexicanos le ofrecen el trono de México, que él había visitado el continente años atrás, él asume que ese era el mundo que había soñado que podía gobernar. Ese nuevo mundo que él narra en su correspondencia con su madre y que ve como una oportunidad para continuar con ese legado de los Habsburgos. Y bueno, pues él narra en esta correspondencia que se las recomiendo, pues justamente estas motivaciones que en mi interpretación lo motivan a aceptar la corona de México. En una de las cartas él relata cuando, pues desde luego, cruza el mar y él se convierte en el primer Habsburgo en visitar el continente, pues después de la independencia de nuestro país, sin tener realmente una obligación política en ese momento. Y no sería sino hasta el siglo XX, en 1976, cuando el rey de España visita México, 500 años después de que Cristóbal de Valencia, después de 40 años de guerra interna e invasión, y se hizo cada vez más necesario instaurar un gobierno que fuera fuerte, que pudiera traer paz y que pudiera solucionar los problemas. Obviamente el imperio no soluciona los problemas. El arribo de Maximiliano no resuelve esta profunda crisis y seguramente la acentúa. Pero era, insisto, usual y común pensar en que la monarquía podía ser la forma de gobierno que le convenía a México, porque era una forma de gobierno la más antigua del mundo y la óptica era que a diferencia de una república donde un gobierno implementa una política pública y a los 4 o 6 años viene un relevo administrativo a implementar una política pública diferente, pues en una monarquía donde el monarca está educado para gobernar, hay una política pública sostenida. Si no veamos, bueno, pues las maravillas que podemos encontrar en aquellos países europeos, otrora imperios, que vieron su gloria a través de la expansión del territorio y de la guerra, y que después convertidos en, ya sea en monarquía constitucional o en democracia o en morio y de la guerra, y en república, que después convertidos transformado en extranjera. Si bien el imperio de Maximiliano y Carlota fue breve, duró pues apenas poco menos de 4 años entre octubre de 1863 y junio de 1867, sin embargo en ese corto tiempo ambos considero que la historia y la evidencia de la historia nos pueden permitir inferir que ambos quisieron gobernar y establecer instituciones que fueran benéficas para el país. El propio Maximiliano se convierte en el primer indigenista que ha tenido nuestro país. A él
se le ocurre mandar traducir el himno del imperio a las distintas lenguas indígenas. Y esa parte me resulta fascinante y me voy a detener un momento, porque él asume los pueblos indígenas como naciones indígenas. Y no resulta extraño, sino natural. Él, en el imperio austrohúngaro, había crecido pues con alrededor de 60 naciones multiculturales, pluriculturales, que cada una en su identidad conformaban un gran imperio, conservando su lengua, conservando su forma de gobierno. Consecuentemente, para Maximiliano, pues encuentra aquí diversas naciones a las que había que reconocerles derechos. Tan es así que él se esfuerza en aprender español, ya lo sabía por su formación, trata de perfeccionarlo e intenta aprender náhuatl, pues que era el idioma más usual, como lo sigue siendo, aunque pues bien vale la pena reforzar los mecanismos de salvaguarda de las lenguas indígenas, como decía el maestro Miguel León Portilla, cuando muere una lengua, pues no se vuelve a pronunciar nunca más el sol, la tierra y la forma de ver el mundo. Y finalmente, la conclusión de este imperio, que no voy a adentrar al desahogo del imperio, ni a los méritos del imperio, creo que conocemos bastante sobre esto, pero a Maximiliano se le ocurre, por ejemplo, abolir las deudas históricas que existían y que pasaban de padres a hijos y nietos, y que tenía un régimen dentro de una república, un régimen prácticamente feudal a los poseedores de la tierra, respecto de los que no habría reparto sino hasta ya entrado el siglo XX. Se le ocurre a él una jornada mínima de trabajo que no existía en nuestro país. En fin, realmente había un ánimo y una mente liberal en el emperador, que es justamente ese ánimo liberal el que lo mete en líos, porque entonces queda mal con los conservadores que veían en el imperio la vía para conservar los privilegios, queda mal con el clero por su postura liberal, y desde luego aquel sector liberal que veía en Maximiliano a un invasor extranjero. Cada vez que escucho el himno nacional y escuchamos esta estrofa de maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso, oh, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Yo me imagino esas estrofas que en el ADN, en la memoria genética del mexicano, pues se la dedicamos justamente a ese extraño enemigo venido de fuera, de tierras lejanas, no solamente en las intervenciones extranjeras, sino justamente en episodios como el Segundo Imperio Mexicano. Pero una de las conclusiones de este texto es que no se trató de invasores extranjeros, sino de un hombre y una mujer que respondían a sus circunstancias, que fueron invitados por un sector de la población, un sector que era importante, que tenía una gran presencia en México, así como había otro sector que pugnaba por la restauración de la República. Y no podríamos hablar de República sin imperio, y tampoco podríamos hablar del México moderno sin este episodio de nuestra historia. Cuando me preguntan si yo soy partidario del imperio y no de la República, y por eso esa fue la motivación para escribir el libro, realmente no. Yo podría describirme como juarista, pero me parece que esta etapa de la historia debemos reflexionarla a la luz de su tiempo y debemos voltear a ver cómo el Segundo Imperio incide en el devenir de la historia mexicana, incide en nuestra realidad, incide en lo que somos, y finalmente somos el resultado de nuestra historia. La humanidad, no solamente el pueblo mexicano, la humanidad entera, adolece de esa conciencia histórica que nos permite saber de dónde venimos, para, como dice ese cliché, fijar el rumbo hacia dónde vamos. Los ancianos en el Sahara Occidental dicen que tiempos difíciles hacen personas fuertes hacen buenos tiempos hacen personas débiles hacen tiempos difíciles, y entonces la historia es un ciclo, y esos tiempos difíciles vuelven a generar una generación de personas fuertes. México siempre ha atravesado momentos difíciles, seguramente ningún momento público de nuestra patria ha sido fácil. Ese México convulso, prerevolucionario, donde el general Díaz trató de que nuestro país ocupara un lugar en el concierto internacional. En fin, lo que somos es producto de lo que en alguna ocasión saber lo que fuimos nos permite fijar rumbo hacia lo que seremos. Yo hasta aquí dejaría mis comentarios y los escucho con mucha atención, no sin antes agradecer nuevamente la gentileza del espacio y sobre todo la oportunidad
de compartir con ustedes estas reflexiones acerca de mi texto. Muchas gracias. Al contrario, Marco Antonio, muchas gracias a ti por platicarnos, por comentarnos los aspectos centrales de tu obra. Tu exposición ha sido muy clara, eh, muy importante para comprender, ¿no? De qué va el libro. Me gusta mucho cómo señalas que vemos, ¿no? A nuestros héroes nacionales solo de bronce o de mármol, y siempre tenemos estos reduccionismos, ¿no? De verlos como buenos o como malos, pero me parece bien importante lo que dices, de verlos más allá como buenos o malos, como ídolos o villanos, como personas, ¿no? Que contribuyeron o que tuvieron errores, pero que marcaron un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, Marco. Yo quisiera hacerte una pregunta, pero te la voy a hacer al final. Antes me gustaría cederles el uso de la voz a quienes ya han manifestado interés en participar. En primer lugar, levantó la mano Daniel Vázquez. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Bien, en esta obra, Marco Antonio Mendoza nos narra la turbulencia política, social y económica que vivió México en sus primeros años como nación y todos los vaivenes que padeció a lo largo de su consolidación como Estado. Con una narrativa ágil, podemos conocer rápidamente cómo se estructuró lo que hoy conocemos como los Estados Unidos mexicanos y que, para llegar a ello, fueron necesarios varios sacrificios. El tema que ocupa la atención del presente módulo 150 años del fallecimiento de Benito Juárez es el concerniente al papel de Maximiliano de Habsburgo en la coyuntura. Sin duda, el análisis de la presencia de Maximiliano en México sigue generando debates y opiniones que descaran ideologías o desentierran heridas. Mendoza nos ofrece, sin embargo, la posibilidad de generar un criterio a partir del análisis, ya que ello, y cito, nos permitirá ser capaces de tener una visión crítica de la historia de México y desarrollar una conciencia histórica que nos haga valorar nuestro pasado, sea monárquico, dictatorial o republicano. De este modo, el autor nos permite comprender, con base en la exposición de los hechos y documentación diversa, las acciones de los personajes involucrados en este episodio histórico, su camino andado, así como los mecanismos, las circunstancias e incluso las coincidencias que se alinearon para forjar la mexicanidad que vivimos hoy. Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica son expuestos desde otro punto de vista distinto al de la historia narrada por los vencedores. Sus méritos, de acuerdo con el autor, han sido ocultados por la historia, ya que representaron el ejemplo de una intromisión extranjera en los asuntos internos de México. Mucho se habla desde la perspectiva en la que se argumenta la ejecución de Maximiliano como una razón de Estado, la cual, de cierta manera, fungió como un mensaje directo para desalentar potenciales invasiones, reinstauraciones del imperio e intentos para desestabilizar al gobierno republicano. Sin embargo, la historia oficial ha abordado sesgadamente las actividades del imperio, como la protección a las clases menesterosas, la propuesta para abolir el peonaje y la prohibición de la leva, las reformas en materia laboral, la regencia del imperio a Carlota, convirtiéndose así en la primera mujer en gobernar México, como lo menciona hace unos momentos el autor, los nombramientos en favor de la educación, la cultura, la historia, la ciencia y las relaciones exteriores, la conciliación de las facciones políticas y la instauración del josepismo, por nombrar algunas, acciones que disgustarían a la Iglesia y al sector conservador y que, a la postre, determinarían la caída de este imperio. El ocaso del imperio de Maximiliano era una cuestión de tiempo. El antecedente inmediato con el primer imperio mexicano a cargo de Agustín de Iturbide develó la fugacidad e inestabilidad del sistema monárquico en una nación en la que las instituciones buscaban consolidarse. Lo convulso del entorno sociopolítico en el que la Casa del Águila Bicéfala buscó la estabilidad del gobierno mexicano no era tan diferente como en aquel intento inicial. Aunque no guardan relación entre sí, ambos periodos nos ofrecen mirarlos con objetividad y apreciar los esfuerzos de sus actores, tanto los de los vencedores como los de los vencidos. Solo así podremos apreciar con orgullo, a unos cuantos días de celebrar 212 años de la génesis de esta nación independiente, el origen de las instituciones que hoy nos conforman como mexicanos. Esa es mi participación respecto a la obra de
el maestro Mendoza. Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Pues muchas gracias, Daniel, agradecerle la lectura de la obra. Y mire, no me equivoqué, que no hacía falta enunciar algunos de los méritos del Imperio, y Daniel nos hizo el atinado favor de hacer un recuento, y muy honrado con la lectura de la obra, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel y Marco Antonio. Vamos ahora a cederle el uso de la voz a Marco Platas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos cordiales. A mi parecer, esta obra del maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante es una referencia muy honesta, que se gesta con una pluma libre y con una narrativa oportuna. A través de diversos contextos y diferentes entornos, nos invita a meditar sobre la vida de Maximiliano y Carlota de una forma más comprensible, sin prejuicios y sin complejos, ya que en sus páginas se refleja una parte singular e interesante de estos dos personajes cuyo valor está por encima de otros intereses forzadores de la historia. Se trata de un libro respaldado por una amplia gama de fuentes de consulta y que sobresale por la cronología de los acontecimientos, que van desde la niñez del emperador y la emperatriz, pasando por las circunstancias que los trajeron a México y su amor por este país, hasta llegar al fracaso del imperio, el fusilamiento de Maximiliano y la posterior locura de Carlota. En principio, quien nos abre las puertas para saber de la familia real es Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena, que al parecer fue entrevistado por el autor, y quien aclara que Maximiliano nunca le tuvo rencor a Benito Juárez y a los republicanos, y recalca su amor por esta patria. Posteriormente, el autor nos presenta la genealogía de Maximiliano y Carlota. Del emperador se sabe que vivió su infancia junto a sus dos hermanos, Francisco José y Carlos Luis. Maximiliano era un niño imaginativo, carismático y extrovertido, aunque un poco flojo y berrinchudo. Su madre, Sofía de Baviera, siempre se preocupó por desarrollar en sus hijos las artes y la cultura, por lo cual solía invitar a reconocidos escritores a su residencia. Por ello, en lo personal, destaco la anécdota de que en más de una ocasión, Hans Christian Andersen, de propia voz, les narró cuentos de hadas a los archiduques. Ese encuentro con el poeta danés para mí fue un sueño hecho realidad. Para Maximiliano, su cuento de hadas fue convertir a Carlota en emperatriz de México y vivir su propio idilio. Entonces, el emperador forjó una sensibilidad artística y habilidades para la pintura, el modelado y la escritura. También se convirtió en un amante de la naturaleza y en un frecuente viajero. Permítanme citar la prosa de Maximiliano cuando en un viaje por Brasil tuvo su primer encuentro con un colibrí. Cito: yo caminaba al frente del grupo, entre dos muros de follaje. De pronto, alguna cosa cruzó frente a mí, rápida como el pensamiento. Mis sentidos iban tan alerta que no se me escapaba nada, ni un movimiento, ni un ruido. Otra vez vi pasar frente a mí aquella cosa rápida como un relámpago. La vi subir y bajar, y al fin, tras un ir y venir continuo y siempre con igual presteza, el movimiento se centró en una liana, muy cerca de mí. Era una vibración incesante, un zumbido, una oscilación 1000 veces repetida. Se diría un pensamiento atrapado al vuelo y encerrado en una palpitación de alas, flotante y suspensa en el espacio. No me engañaba, no. Mis ojos lo habían presentido y reconocido. Arrobado y extasiado, me encontraba yo en presencia del primer colibrí que me fue dado a ver en mi vida. Helo aquí, por fin, aquel pájaro que los brasileiros, con excepcional inspiración poética, llamaban beija-flor, el besaflor. De Carlota, se dice que fue una niña muy receptiva y aprendió a leer y escribir desde los 3 años de edad. El arzobispo Víctor Augusto de Champs, primado de Bélgica, la instruyó religiosamente y logró desarrollar en ella
un alto sentido piadoso que lo practicó en México, donde estableció instituciones de caridad y atención a huérfanos y menesterosos. Fue instruida además con clases de dibujo y lecciones de historia, al punto de saber los nombres de todos los reyes de Inglaterra y las fechas de sus reinados, sin cometer error alguno. Me imagino que hasta ha de haber, supo del nacimiento de la reina Isabel, hoy fallecida. Así pues, en la obra se describe, en apartados muy bien desarrollados, las razones que influyeron para que el emperador y la emperatriz llegaran a nuestro país, el cual estaba en ruinas a pesar de tener poco tiempo de haberse independizado. Entre los intereses, se podría decir que Napoleón III buscaba tener injerencia en América y México era un punto clave para saber los movimientos de Estados Unidos. La Iglesia Católica, a través del Papa Pío IX, necesitaba controlar la fe, es decir, mantener la pleitesía del pueblo mexicano hacia su religión, y por ello le encargó a Maximiliano esa empresa. Sin embargo, el emperador tenía más fervor por el liberalismo y en más de una ocasión tuvo discrepancias con el Vaticano. En México, los conservadores no solo luchaban contra los liberales, sino que se empeñaban en llevar a cabo el proyecto monarquista planteado desde la dictadura de Antonio López de Santa Anna. De esa manera, los 4 actores clave que cabildearon con las casas reales en Europa para concretar el plan de traer a un emperador extranjero fueron José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, Juan Nepomuceno Almonte y el obispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos. Para ellos, traer a Maximiliano a nuestro país era beneficiarse en lo político, en lo económico y en lo religioso. El mayor interés era el de mantener en el poder a los grupos conservadores del país. Como quiera verse o entenderse la historia, este libro plantea que, con un poco más de apertura, sin que el pueblo mexicano considerara un enemigo a Maximiliano, el imperio pudo haber prosperado y comprobar que un soberano se rinda a su pueblo y no el pueblo a él. Podemos darnos cuenta de que hay causas reales y posibles de que Maximiliano era juarista y Juárez, muy en el fondo, era partidario de Maximiliano. El emperador no... Me quedo con un dato que no había reflexionado. La reina Isabel II de Inglaterra nació el 21 de abril de 1926 y Carlota murió el 19 de enero de 1927. Y era una mujer que, aunque dicen que había perdido la razón, ahorita les platico una anécdota brevemente, o si prefieren luego al final, pues prácticamente tuvo vida pública hasta el final, entonces seguramente sí supo del nacimiento de Isabel de Inglaterra. Carlota sobrevive prácticamente 6 décadas al emperador Maximiliano, y les voy a decir una anécdota muy breve. Don Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena, que están proyectando ahí una de las entrevistas que le hice hace mucho tiempo ya, no tenía barba ni canas en ese entonces. En mi otra faceta como periodista, le hice una entrevista a don Carlos, bueno, varias, y hay datos que son anecdóticos de los Habsburgo que encontrarán en este libro, pero don Carlos Felipe es nieto del último emperador de Austria-Hungría, de Carlos I. Carlos I no abdica al trono, pero fue el último emperador porque renuncia al poder político para que se terminara la Primera Guerra Mundial. Bueno, el papá de don Carlos Felipe, siendo niño, queda huérfano, queda junto con su madre, la emperatriz Zita de Borbón-Parma, al cuidado del primo de su abuela, que era el rey de España. Son educados desde luego como príncipes, como archiduque, y en la Segunda Guerra Mundial le ofrece Hitler restaurar el archiducado de Austria y devolverle pues los palacios. Se niega y, siguiendo el ejemplo de su padre, huye y bueno, pues se convierte en asesor del presidente Roosevelt para los asuntos de Europa Central en la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo al tema, el padre de don Carlos, siendo niño, quedando huérfano, algunos veranos visitaba a la tía Carlota en el Palacio de Tervuren, que está a las afueras de Bélgica, y ahí pasaba ya los veranos. Es un palacio grande, lúgubre, y cuenta 2 anécdotas que se las voy a platicar brevemente. La primera, estando sentados a la mesa, un comedor enorme, estaba vacío el lugar a la derecha de la emperatriz, y la servidumbre servía un plato, nadie lo comía, lo retiraba, en fin, a los tiempos de la comida. Entonces le pregunta el papá de don Carlos: oye, tía Carlota, ¿y ese lugar?
es para tu tío Max, que prometió llegar a comer. Segunda anécdota, los pequeños archiduques jugando a las escondidas en el castillo dan con la habitación de la tía Carlota, que era un lugar con pocos muebles, una mesita de noche, una lámpara, una Biblia y una bandera de México. Y la emperatriz se dormía abrazando la bandera de México. Entonces, 6 décadas después, en pleno siglo XX, los dos grandes amores de Carlota, porque mucho se dice sobre eso, seguían siendo Maximiliano y México. Ellos renuncian a sus derechos en sus casas reales para ser emperadores en México y hacen de México su nueva patria. Nacen como Maximiliano de Austria, Carlota de Bélgica y mueren como Maximiliano y Carlota de México. Muchas gracias a Marcos y a Marco. Qué interesante todo esto que nos mencionas. Bueno, además de esta anécdota que está en tu libro, que a mí me impactó, ¿no? De la bandera de México en la habitación de Carlota, a mí también me gustó muchísimo este extracto que nos leyó Marcos sobre el colibrí, ¿no? La verdad es que tu obra sí tiene varios datos, hechos que sorprenden, ¿no? Que sí nos hacen ver que teníamos un cúmulo de prejuicios en contra de estos dos personajes que escribía en verso incluso, aunque tú nos cuentas que era mejor, ¿no? Su prosa. También nos sorprende esto que nos dices, ¿no? Este análisis que no lo había visto así, pero que tienes toda la razón, de que a las mujeres ambiciosas generalmente se nos ve como locas, pero a los hombres ambiciosos es una connotación más positiva. Pero sobre todo ahora que estamos, ¿no? En el tribunal electoral y que justo, pues, por ejemplo, en la escuela judicial tenemos un diplomado sobre mecanismos de participación ciudadana, pues resulta muy interesante esto que también viene en tu libro, sobre que Maximiliano no quería venir a México y ser como un invasor, sino que quiso promover un plebiscito, que se le preguntara a la ciudadanía si querían que viniera a gobernar, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta. Yo quería como preguntarte, ¿dónde podemos ver más al respecto? ¿Qué pasó con este plebiscito? No sé, la verdad es que es uno de los puntos que más llamó poderosamente mi atención de tu obra. Muchas gracias. Pues sí, encontramos ahí, al echarnos un clavado por la historia, de repente encontramos y entendemos por qué ciertos artículos de la Constitución, ¿no? Hoy pudiera ser anacrónico un artículo que prohíba a un extranjero gobernar México, pero tiene su origen pues justamente en estos episodios. Y a mí también me resulta muy interesante, de repente, en la mente del emperador, de la emperatriz, pues, mecanismos de democracia participativa en pleno siglo XIX y hoy día en este siglo XXI de repente discutimos si una reforma al sistema político, al sistema de partidos, al sistema electoral es necesaria para implementar algunos mecanismos de los que ya se hablaba en aquella época y que eran usuales en la mente de quien pensamos como conservador o traído por los conservadores cuando en realidad tenía una mente liberal. Mira, yo no sé si el plebiscito se realizó bajo estándares de certeza, como hoy ocurre en las elecciones con nuestro árbitro, realmente no lo sé, pero le llevaron a Maximiliano una serie de cajas que decían, pues eran los votos aplastantes de la sociedad mexicana que en este plebiscito quería justamente la instauración del imperio. Ahora, si hacemos un análisis de la composición del país, seguramente sí había un grueso de la población, o por lo menos de quienes representaban ciertas regiones del país que sí querían un imperio y posiblemente era tan numeroso como quienes eran partidarios de la República. Pero al final una de las conclusiones del libro es que yo creo que a la gente en el siglo XIX, a las mexicanas, los mexicanos, no les preocupaba si imperio o república. Imagínense una alta tasa de analfabetismo, todavía después de la revolución andábamos en el 90 y tantos %, la gente no tenía para comer, no había instituciones, no había salud pública, no había servicios, en fin, no había acceso a los derechos más básicos, ¿no? Por parte de la población y éramos realmente un país en pañales y aquilatamos que éramos un país en pañales, obviamente con un pasado glorioso, pues cuando nos analizamos a la luz de la historia de otros pueblos. Y no es que estuviéramos atrasados, simplemente entramos a la cultura occidental pues un par de miles de años después que el resto del mundo.
Entonces era natural que fuera incipiente cualquier forma de gobierno, democracia o monarquía. Muchísimas gracias. Qué interesante esto de las cajas, ¿no? De aquí está la voluntad del pueblo para que vengas a gobernarlo. Muchas gracias. Y desde luego los paquetes electorales no tenían ninguna medida de seguridad. Entonces, sabrá Dios qué pasó al cruzar el Atlántico. No eran urnas transparentes, ¿no? Como ahora. Muchísimas gracias por comentarnos esto. A continuación, cedería el uso de la voz a nuestro querido amigo Felipe Jiménez. ¿Se me escucha? Sí. Sí, muchas gracias. Todas mis felicitaciones para nuestro anfitrión, el licenciado Agustín Millán, para Alejandra Tello, para los compañeros que me precedieron en el uso de la voz, Daniel y Marcos, y por supuesto, pues para el maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante, por la exposición que nos hizo tan brillante, tan interesante, pero por supuesto por su libro. Un libro en el que yo encuentro un absoluto rigor en toda la documentación que nos ofrece, pero al mismo tiempo un relato muy ameno, de los hechos en el que el interés no decae nunca. Es un libro que se lee de verdad en una sola sentada y que resulta maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias, maestro. A mí la obra me hace reflexionar respecto a varias cosas. Ya lo decía él mismo, podemos imaginar lo que se pensaba, lo que se sentía en el siglo XIX para llevar a cabo un proyecto pues tan difícil de entender como traer a un príncipe extranjero a que fuera el emperador de México. Pero también tenemos que detenernos un momento a pensar que México en 1821 se independizó para ser una monarquía y para ser una monarquía confesional. 40 años después, en 1861, México, por supuesto, no era una monarquía, era una república y además era laica. Cada vez la laicidad imperaba por todos lados. Está el antecedente del imperio de Agustín de Iturbide, el imperio efímero, pero pues que nació condenado por la figura de la persona que encarnó ese imperio, que es Agustín de Iturbide, finalmente el artífice de la independencia de México, pero que no pertenecía a la realeza, no tenía ninguna justificación dinástica para erigirse por encima de todos sus contemporáneos como el emperador. Nunca sabremos si realmente Iturbide, cuando hace el gran pacto con Vicente Guerrero y los insurgentes se unen a los realistas, realmente pensaba quedarse en el poder, pero el caso es que las circunstancias lo empujaron a ello. El rey de España, Fernando VII, que para muchos fue con gran diferencia el peor rey de España en su historia, no quiso aceptar el ofrecimiento de venir él o de enviar a alguno de sus hermanos a hacerse cargo del país independiente, porque eso implicaría reconocer la independencia del territorio, y pensaba que con eso ya salía perdiendo. Hay otro antecedente muy interesante también, que es el caso de Brasil. No toda Latinoamérica se independizó bajo el influjo de Simón Bolívar y los ideales libertarios que lo impulsaban, sino que en el caso de Brasil nos encontramos que en gran medida es consecuencia de los movimientos napoleónicos en Europa. Napoleón, cuando ya se erige en emperador y se decide a enfrentar pues a prácticamente todos los países europeos, tiene claro que su mayor enemigo es el Reino Unido, es Inglaterra. Entonces él, en su estrategia para atacar Inglaterra, quiere atacar al gran aliado de los ingleses históricamente, que es Portugal. Y entonces, con el pretexto de que va a invadir Portugal, pasa por España, pero termina quedándose en España también.
Y bueno, pues es el triste episodio de que renuncia el rey español, Carlos IV, el del caballito, su hijo Fernando VII, esto también es obligado a abdicar y Napoleón termina imponiendo a su hermano José Bonaparte. Pero no es a lo que yo iba, sino que en el caso de Portugal, cuando el rey de Portugal se da cuenta que Napoleón va a apresarlo literalmente, él con su corte huye a Brasil y entonces unifica ambos países. Y ahí se establece. Y cuando finalmente Napoleón es derrotado en Europa, entonces el rey de Portugal regresa a Portugal, pero consigue que Brasil tenga la independencia y un hijo del rey portugués se queda como emperador de Brasil. Tenemos estos antecedentes para intentar entender un poco más qué circunstancias fueron las que se dieron para que Maximiliano pudiera llegar a México. La elección del propio Maximiliano de Habsburgo no es una casualidad. Ya lo dijo el maestro Mendoza Bustamante, Maximiliano era descendiente de los reyes católicos. Incluso yo les invito a darse cuenta que sus nombres primeros, porque tenía muchos nombres, él se llama Fernando Maximiliano. Se llama Fernando en honor a su antepasado Fernando el Católico, Fernando de Aragón, y Maximiliano en honor al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano, el consuegro de Fernando el Católico, el padre del primer Habsburgo, que llega a España, que es Felipe el Hermoso, cuya muerte supuestamente volvió loca a su mujer, a la que ha pasado a la historia con el triste nombre de Juana la Loca. No solamente Maximiliano estaba de alguna manera legitimado para aspirar a ese nuevo trono que le ofrecían por ser descendiente de los reyes católicos. Una cosa, Maximiliano no es descendiente de Carlos V, sino que es descendiente de su hermano Fernando. Carlos V, al final de su vida, un poco antes de retirarse al monasterio de Yuste, en Extremadura, toma una gran decisión porque decide abdicar de todos sus reinos, que eran muchísimos, era pues, el equivalente al Rey Sol, que fue después Luis XIV. Entonces, España, por supuesto, los territorios en Italia, que es Nápoles, Sicilia, la Cerdeña, además de Aragón, bueno, España, y los territorios americanos, se los deja como rey a su hijo Felipe, pero el Sacro Imperio Romano Germánico lo reserva para su hermano Fernando. Esa es la rama de los Habsburgo que continúa hasta Maximiliano y que es en ese momento cuando se separa de la rama, por así decirlo, española. Entonces, la elección de Maximiliano pues tiene todos estos condicionantes favorables, pero además, como también ya destacó el maestro, Maximiliano ya había estado en América, ya había estado 2 veces. Primero vino soltero y después vino casado en algo que nos cuesta un poquito de trabajo entender, porque ya casado con Carlota, emprendió un segundo viaje a Brasil y en la isla de Madeira, ella se bajó del barco para esperarlo porque no estaba dispuesta a hacer una travesía tan larga y lo esperó meses, pero él continuó la travesía y por segunda vez estuvo en Brasil. Entonces, la verdad es que la elección de Maximiliano pues tenía muchas cosas a favor. Por último, ya también lo dijo el maestro, Maximiliano ya había rehusado aceptar el trono de Grecia, no así el que le ofrecían ahora en México, por esos antecedentes y ese llamado de la historia que hacía referencia el maestro en esa carta a su madre. No era algo extraño en las casas reales, en las monarquías del mundo, que se ofreciera un trono de la nada, sin que hubiera una
una justificación histórica. Incluso España también tuvo en su día un rey que no fue descendiente de los Habsburgo o de los Austrias o de los Borbones, sino que las Cortes españolas en votación lo eligieron a él. Estoy hablando del rey Amadeo de Saboya. Fue una monarquía muy breve, efímera, pero era un rey constitucional, no solamente porque él reinó con una constitución en la mano, sino porque las cortes democráticas lo eligieron a él para ser el siguiente rey español después del fracaso estrepitoso que habían representado las monarquías, primero de Isabel, principalmente de la reina Isabel II. Quisiera centrarme un momentito en las condiciones que rodearon el final del imperio. El efímero imperio se termina desmoronando cuando Napoleón III decide retirar a sus 50,000 soldados de México porque ya los necesitaba en Europa. Además, los diputados radicales franceses, encabezados por Julio Fabré, cada vez critican más a Napoleón III por su intervención en México. Según Maximiliano, el soberano francés se había comprometido formalmente a auxiliarlo con sus tropas hasta finales de 1868. Viéndose abandonado, Maximiliano suplica a su hermano, el emperador Francisco José, que le permita formar una legión extranjera compuesta por oficiales austríacos. El emperador accede y comienzan a presentarse de forma voluntaria ante el embajador mexicano en Viena oficiales que ansían alistarse. Al saberlo, Estados Unidos, su embajador protesta ante el canciller austriaco. Francisco José decide evitar dificultades con el gobierno de Washington y desiste de complacer a su hermano. José Zorrilla, el autor del inmortal Don Juan Tenorio, y que casualmente fue nombrado por Maximiliano director del Teatro Imperial, escribió lo siguiente, cito: «El emperador nunca me fue simpático desde la primera vez que lo vi, pero además de que la emperatriz no me lo fue nunca, comprendí desde su llegada que jamás el imperio echaría raíces en aquel país, porque ni Maximiliano podía llegar a comprenderlo nunca, ni México a Maximiliano. El propio mexicano es capaz de atarantarse a sí mismo, al propio Luis Napoleón, si viniera a vivir unos días a México. Es singular esta gente nuestra. Al que no la conoce y es fatuo, sus ovaciones y adulaciones lo embargan y lo tiran y lo pierden. Y si es débil, sus injurias y maldiciones lo terminan desalentando, lo tiran y lo pierden también». Maximiliano murió fusilado en el Cerro de las Campanas de Querétaro la soleada mañana del 19 de junio de 1867. «Bonito día para morir», dijo momentos antes de que las balas atravesaran su cuerpo y después de haberle cedido el lugar de honor al general Miguel Miramón. Tenía conocimiento del fracaso de las gestiones de Carlota y de sus accesos de demencia, y le habían dado la falsa noticia de que su esposa había muerto en Miramar. La fatalidad también acompañó a Maximiliano tras la muerte. Su cadáver tuvo que ser embalsamado 2 veces. Se le colocaron unos ojos oscuros de vidrio porque no había ojos claros. En el trayecto de Querétaro a México, su ataúd se cayó de la carroza y el cuerpo se mojó, además de que el vidrio que lo protegía se rompió. Cuando el cadáver llegó finalmente a Austria y su madre lo vio, la archiduquesa Sofía exclamó: «Este no es mi hijo». Carlota vivió demenciada 60 años más. Llegó a estar convencida de que su propio marido había intentado asesinarla en México. Murió en Bélgica, en el castillo de Bouchot, anciana de 87 años, el 19 de enero de 1827. Ya lo dijo el maestro. Había perdido su nacionalidad belga, austriaca y mexicana. También todas sus ilusiones, la cordura y la razón. Muchas gracias a todos y a todas por su paciencia conmigo.
Muchas gracias, Felipe. Pues acaba de dar en el clavo algo muy importante y me regreso al inicio de su participación. Todo desde luego muy interesante, pero me regreso al inicio sobre Agustín de Iturbide. Recordemos que el cura Hidalgo no llama a la independencia, sino aprovecha que el rey de España andaba distraído con sus propios problemas y pugna por la autonomía. En el Grito de Dolores justamente busca el reconocimiento de la autonomía de México. Y paradójicamente es Agustín de Iturbide a quien se le ocurre que México debía ser una monarquía, obviamente él siendo el emperador, y pues dicen que motivado por la genialidad de la Güera Rodríguez, ¿no? Y finalmente, bueno, pues termina esta casa de Iturbide en 1822, reconocida como Casa Imperial Mexicana. Y debo decir que si bien Agustín de Iturbide no era descendiente directo de una casa real, sí sus ancestros pues tenían ahí antecedentes nobiliarios en Navarra y en la región vasca, conferidos por los reyes de España a lo largo de la historia. Entonces, justamente esos antecedentes familiares pues, lo llevan seguramente en parte a esa motivación. Dicen, hacerle caso a la Güera Rodríguez, que es otro personaje apasionante y verdaderamente genial, con una visión extraordinaria, pues hacerle caso y a erigirse como el emperador de las y los mexicanos, sin que ello fuera un hierro o un acierto, porque ya lo decía el maestro Felipe, pues era usual. México fue pensado para nacer como como un país, como una nación, pero bajo la monarquía. Pues muchísimas gracias, Marco, por recordarnos estas ironías, ¿no? De la que la historia está repleta. Y gracias, Felipe, ahora que mencionas esto de Brasil, pues justo ayer, 7 de septiembre, se cumplieron 200 años, ¿no? De la independencia de Brasil. Muchas gracias a ambos. Y con esto terminaríamos las rondas de participaciones. Ya no veo más manos levantadas, por lo que cedería la voz a nuestro querido anfitrión, el licenciado Millán, no sin antes felicitarte, Marco, por tan brillante exposición, por tu excelente obra, y también felicitar a nuestros compañeros, quienes también participaron de manera brillante. Muchísimas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, Ale. Muchas felicidades a nuestro invitado de honor y presentador, el maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante. Espléndida narración, espléndida obra, y también quisiéramos, por supuesto, destacar la participación de nuestra amiga, la maestra Alejandra Tello Mendoza, como moderadora. Muchas gracias, querida Ale. Para concluir, me gustaría comentar que la determinación del presidente Benito Juárez por hacer cumplir la ley con todas sus consecuencias en el caso de Maximiliano de Habsburgo tuvo que enfrentar sin duda enormes presiones. Importantes personajes intentaron apoyar en el último momento al archiduque y disuadir al presidente Benito Juárez de que su decisión para no conceder el indulto y ejecutar la sentencia. Entre las personalidades que intentaron disuadir a Benito Juárez destacan el embajador de Estados Unidos o también el célebre escritor, así nos los narra Marco Antonio Mendoza, el célebre escritor francés Victor Hugo, autor de Los Miserables, quien llegó a escribir una carta al presidente de México. Pero se dice que esta carta fue entregada al presidente Juárez un día después del fusilamiento de Maximiliano. Antes de despedirnos, les informo a todas y a todos que el próximo jueves 13 de octubre a las 6 de la tarde, como ya resulta habitual en este círculo de lectura, vamos a iniciar un nuevo bloque temático. Va a ser el de Defensoras de la Igualdad de Derechos,
comentando la obra Una habitación propia de Virginia Woolf. Quiero solicitar ahora a Alberto Banderas